Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo 2, que es la secuencia y la continuación del capítulo número 1. Porque el capítulo número 1 termina con las personas clamándole al Señor. Señor, estamos en esta situación que no sabemos cómo solucionar. Entonces Dios a través del profeta le da una respuesta. El Señor dice, tocad trompeta, chofar, con el motivo número 1 de advertir el peligro que venía. Y número 2, para congregar al pueblo, para que hubiese una marcada espiritualidad en las personas. Toquen trompeta en Sión, Jerusalén. Por eso es que hemos llegado a la conclusión que este mensaje fue para Jerusalén, antes de la devastación de los babilonios. Y aunque quizás pasaron por momentos adversos, aquí Dios les dice, toquen trompeta y den alarma en mi santo monte. Congreguen a las personas. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día del Señor, porque está cercano. ¿A qué día se está refiriendo? En el capítulo 1 se mencionó. ¿A qué día? Al día en que Dios va a actuar. El día en que Dios pagará a cada uno según sus obras. Tiene su connotación literal y también tiene su aplicación escatológica. Es momento de dar alarma y advertir a las personas los peligros que están por venir. Este libro de Joel nos ayuda también a entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de 7 trompetas. ¿Cómo está esquematizado el libro de Apocalipsis? Apocalipsis presenta 7 iglesias con una introducción, 7 sellos con una introducción también, y 7 trompetas. 7 trompetas que presentan advertencias de juicios y juicios parciales. No vamos a leer las trompetas hoy ni las vamos a comparar porque no nos dará el tiempo. Cuando lleguemos a Apocalipsis las vamos a describir en todo detalle. Las 7 trompetas que también han tenido un cumplimiento a lo largo de la historia. Pero ya a partir del capítulo 15 se habla de las copas de la ira de Dios. Esas copas se derraman en diferentes partes y causan un efecto, desde úlcera en la piel de los que tienen la marca de la bestia hasta que el agua se convierte en sangre. Entonces, todo tiene su repercusión también en los eventos finales. Pero la trompeta es una advertencia para las personas, porque viene el día del Señor que está cercano. Y ahora fíjate lo que dice este versículo número 2. Y aquí se habla de un día de tinieblas. Esto se puede interpretar tanto de manera literal como de manera simbólica, porque pueden ser tinieblas espirituales, y ya ellos estaban viviendo tinieblas espirituales. Pero el Señor Jesús en Mateo 24 también mencionó algo muy parecido antes de los eventos del fin. El sol oscurecerá, la luna no dará más su resplandor. Son señales en los astros. Las estrellas caerán del cielo. Aunque aquí no se menciona a las estrellas, sí se menciona a un día de tinieblas, de oscuridad de nube, de sombra, y como sobre los montes se extenderá el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, quizás hablando de la invasión babilónica, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Un evento sin precedente que sería dolorosamente recordado. Delante de él, dice el Señor, consumirá fuego. Tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, hablando del invasor. Y detrás de él como desierto desolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Aquí posiblemente está haciendo alusión nuevamente a las langostas, que pueden representar también a una invasión enemiga, que le impedirá a las personas mantener la claridad en su vida espiritual, porque estarán como en unas tinieblas. Y además de eso se hace una descripción como que abraza con fuego, como el huerto del Edén será la tierra delante de él. ¿A qué se refiere como a huerto del Edén? Esta expresión es muy interesante. El huerto del Edén era próspero, fructífero, perfecto. Y la tierra de Israel era deseable por sus frutos para con las naciones extranjeras. Para los babilonios era deseable esa tierra, porque era la tierra que se conocía como que producía leche y miel.
no habrá nadie quien escape. Su aspecto es como aspecto de caballos, y como gente de generación correrá. Estas descripciones que aparecen aquí también son muy parecidas a la de las 7 trompetas del libro de Apocalipsis. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Las invasiones, nuevamente está hablando de las invasiones. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes de las personas que ellos conquisten. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro de Jerusalén posiblemente. Cada cual marchará por su camino y no torcerán el rumbo, porque irán con un objetivo fijo de destruir y de tomar las posesiones que les pertenecen, en este caso al pueblo de Israel. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. O sea, personas totalmente agresivas. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Y nuevamente repito, porque vamos a dejar esto bien marcado. Puede ser que esté hablando de las plagas de langostas, como puede ser que esté hablando de los invasores. Cual sea la situación, igualmente es muy dolorosa. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y aquí nuevamente se hace énfasis a los astros. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. No dice que caerán las estrellas, pero retraerán su resplandor, como diciendo, se apagan las estrellas. ¿Y qué representa el sol? ¿Qué representa la luna? ¿Qué representan las estrellas? El sol puede representar la justicia, el sol de justicia. Jesucristo aparece en el libro de Apocalipsis vestido del sol, la mujer también. En Apocalipsis capítulo 12, vestida del sol, de la justicia que solamente puede tener alguien que la recibe del Señor. La luna, vemos a la mujer de Apocalipsis 12 parada sobre la luna, asentada sobre la luna. La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Entonces refleja la justicia, su base refleja la justicia del Señor. Y hay quienes han interpretado a la luna como el fundamento de aquellos que reflejaron la justicia divina en el pasado, como lo fueron los profetas, asentada desde el don profético. Y una corona de 2 estrellas. Esto no se puede ignorar. No se puede ignorar que la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis está vestida del sol, que tiene la luna debajo de sus pies, que esta mujer representa al pueblo de Dios. No vayan a llegar a la conclusión de que la mujer representa a María. Representa al pueblo de Dios de todos los tiempos, que ha mantenido una fidelidad en el Señor constante, que tiene una corona de 2 estrellas, una Estéfano que ha recibido por su fidelidad al Señor. Estéfano es la corona, así se llama la corona, Estéfanos, con 2 estrellas, pero estas estrellas ya no darán su resplandor. Y las estrellas, según lo que el mismo libro de Apocalipsis dice, representa a los siervos de Dios, que Él tiene en su mano. En otras palabras, aquí habrá una decadencia espiritual muy grande. Pero desde lo literal también tiene su interpretación. Porque el Señor Jesús también dijo que antes de su segunda venida ocurrirían eventos semejantes a estos. Ahora, ¿será que si esto desde lo literal tiene su aplicación, serán eventos que ocurrirán o será eventos que ya ocurrieron? Y en el caso de Israel, ¿cómo se vio eso? Yo en el caso de Israel lo veo más desde lo simbólico. Pero, claro, nosotros los seres humanos, y principalmente que estamos viviendo en este siglo, o estamos viviendo en estas épocas, donde ha habido un despertar de la escritura y donde también ha habido mucho énfasis con respecto a acontecimientos o fenómenos fantásticos, nosotros somos muy sensacionalistas. Entonces queremos cosas tangibles, queremos ver si realmente estas cosas ocurrirán así tal cual como están escritos. Lo interesante es que la historia nos muestra algo que es innegable y se los quiero mostrar. Permítanme compartir un poco de historia con ustedes. Y no lo voy a sacar de una página cristiana, las voy a sacar de páginas, por llamarlos así, seculares, de noticias, de información, ¿sí?, que podemos conseguir en el internet.
Si tú entras a Google y colocas día oscuro, te van a salir varias páginas. Esta es una, Wikipedia. Algunas personas dicen que Wikipedia es poco confiable porque eso lo puede editar cualquier persona. Ok, está bien, pero vamos a ver qué trae. Ahí está subrayado, dice, el día oscuro en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, se refiere a un evento que sucedió el 19 de mayo de 1780, en el que se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos. El día oscuro tuvo lugar al este de Canadá y en los 6 estados que conforman la región de Nueva Inglaterra, y fue descrito como único en su especie, inexplicable oscurecimiento y de extensión notable por intelectuales y testigos que dieron testimonio sobre esta circunstancia. Los periódicos de la fecha no hablan de nieblas ni incendios. Los titulares daban cuenta acerca de un día sobrenatural, algo que jamás había ocurrido. ¿Por qué se habla de esto, de si había nieblas o incendios? Porque algunos llegaron a esa conclusión. Vamos a ver una segunda página. Esta se llama Expansión, así se llama la página. Dice, opinión, : cuando el 19 de mayo se convirtió en un día de oscuridad. En el año 1780, los habitantes de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos se aterrorizaron cuando el sol oscureció a su vista. El día de 1780, alrededor del mediodía, gran parte de Nueva Inglaterra se quedó en la oscuridad. Al mediodía era medianoche. No se trató de un apagón eléctrico. Por supuesto, las casas y los negocios no tenían electricidad en esos años y estaban iluminadas por linternas y velas. Más bien, el cielo se tornó en un profundo, completo e inexplicable negro, borrando el sol. Imágenes que en medio de un día de mayo, cada pedacito de luz de repente e inexplicable desapareció de tu mundo. O sea, la gente quedó a oscuras. Los ciudadanos estaban horrorizados esperando que la oscuridad terminara. Eso no sucedió, los minutos comenzaron a sentirse como meses y hay mucha más información sobre esto aquí. ¿Ok? Dice que la oscuridad persistió durante el resto de la tarde hasta la noche. Al día siguiente el sol volvería. Las personas se apresuraron a acudir a las iglesias para ofrecer oraciones de agradecimiento. Siglos más tarde, los científicos suponían que el día de oscuridad, ampliamente conocido como el día oscuro de Nueva Inglaterra, fue el resultado de grandes incendios forestales en los bosques de Canadá. ¿Cómo un incendio va a causar una oscuridad del sol? Pero bueno, los científicos tratando de justificar. Otra página. Esta página se llama La Brújula Verde, hablando de historias. Tienen todo el mismo contenido, bueno, desde el punto de vista de quien lo escribe. El día oscuro de Nueva Inglaterra, el fenómeno registrado en el año 1780 por George Washington en su diario, y aquí aparece más información de qué fue lo que sucedió. También se habla del enrojecimiento de la luna, que también parece que ocurrió esa misma noche. Y también se habla aquí, mira, la luna roja aparece en el cielo y llama la atención de las redes sociales. Estos son eventos quizás más recientes, pero que hacen recordar lo que sucedió, y de hecho aquí se menciona la fecha del día oscuro y algunas interpretaciones con respecto a eventos apocalípticos. Y estos son páginas que no tienen nada que ver con la religión, absolutamente nada. Otra página, esta se llama supercurioso.com, el misterio del día oscuro sucedido en Nueva Inglaterra. En el año 1780, en medio de la guerra de la Revolución, empezó la oscuridad al mediodía en Nueva Inglaterra. Mucha gente pensó que era el día del juicio final que había llegado y desde entonces sería recordado como el día oscuro de Nueva Inglaterra. Y aquí dice, vamos a descubrir más qué fue lo que sucedió ese 19 de mayo, y aquí empieza a explicar que cuando llegó lo que hubiera sido la noche, la luna llena no trajo su luz. Incluso en las zonas en que se había visto ligeramente la luz solar durante el día, no se podía ver la luna, ni había luna ni estrellas. La noche fue la más oscura que nadie jamás habría visto, y continúa el relato. El relato, mira, es más largo todavía. Otra página, una última. Son varias, son muchísimas. Esto se llama historia.com, el pasado es el futuro. El 19 de mayo de 1780 se produce el día oscuro en Nueva Inglaterra. Aquí nuevamente dice lo mismo. Se imagina que un día se hiciera de oscuridad en su pueblo o ciudad en pleno mediodía. Eso fue lo que ocurrió en los Estados Unidos. Y aquí dice, hoy sigue siendo un misterio, aunque muchos tratan de explicar, porque aquí dice, a medida que pasaron los minutos, la oscuridad era profunda.
tanto que el sol no se percibía y para ver a escasos metros era necesaria la luz artificial. Los animales comenzaron a comportar como si realmente fuera de noche. Las gallinas y el ganado en general volvían a sus establos y cuadras para descansar, mientras que las aves y animales nocturnos como búhos o murciélagos salían de sus escondites. La gente de la zona no sabía qué ocurría, estaban asustados y muchos creyeron que era el fin del mundo que estaba cerca. Nadie comprendía la situación. La llegada de la noche no mejoró la situación. Finalmente, a la mañana siguiente, el sol volvió a brillar en la región. Muchos ciudadanos abarrotaron las iglesias, dando gracias a Dios por un nuevo día. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? Yo me pregunto, y seguramente tú te lo vas a preguntar también. ¿Por qué sucedió eso precisamente en esa fecha? ¿Por qué precisamente en ese lugar? ¿Por qué no en el mundo entero? ¿Y por qué algunos han tratado de justificar diciendo que era humo? Mira, si hubiese sido humo, la gente hubiese dicho, mira, nos estábamos asfixiando del humo. Pero eso no era humo, eso era oscuridad total. Y hay varias explicaciones. Una de ellas más fuertes era que ya los peregrinos, ya hace rato, estamos hablando de 1780, los peregrinos que viajaron de 1620, Estados Unidos se estaba volviendo un país netamente protestante. Había un despertar religioso porque no había papa que los persiguiera y tampoco había rey que los oprimiera. Por eso es que a Estados Unidos se le llama la tierra de la libertad. ¿Sí? Hoy en día quizás sea un poquito más objetable, pero en ese momento era la tierra de la libertad. Algunos todavía la consideran así, porque existe esa libertad hasta cierto punto. Y claro, era un despertar que había por las profecías y esas señales se cumplieron en ese momento. Dios permitió que sucediera en ese momento. En el año de 1833, varios años después, y justamente cuando estaban a punto de cumplirse las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, hubo un fenómeno parecido también en los Estados Unidos, pero esta vez fueron las estrellas. Las estrellas comenzaron a revolotear por el cielo. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué te ha parecido esta parte de la historia? ¿La conocías? ¿Sabías de su existencia? ¿Sabías que había ocurrido un día oscuro un 19 de mayo de 1780? Imagínate, y algunos están esperando que suceda. Es posible que suceda algo parecido antes de la venida de Cristo. Pero hermanos, ya han venido ocurriendo los fenómenos. Y esto hizo que las personas tuvieran un vivo interés por las profecías, que hasta el día de hoy seguimos estudiando. Pero volvamos al texto. Entonces, en el texto que estamos en el versículo número 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecieron los cielos, el sol y la luna se oscurecieron y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, hablando de Israel. Porque Él es el que ejecuta su orden, es decir, Dios tiene el control de todas las cosas, porque grande es el día de Jehová. Nuevamente se repite esto. Grande es el día de Jehová. El día en aplicar su juicio. El día de traer retribución, el día de recompensar a sus fieles. Y es evidente que aquí nos está llevando también al tiempo del fin. Cuando el Señor venga definitivamente a ponerle conclusión al pecado y a la maldad, al hacer que los muertos resuciten y seamos llevados todos a la patria celestial. Olvidémonos de esa teoría del rapto secreto. Eso no tiene fundamento, hermano. Cuando lleguemos a Mateo 24 te la voy a explicar con todo detalle. Lo que viene es el día del Señor. El Señor viene a hacer y aplicar la justicia, a ponerle fin a estos estragos que estamos experimentando, a esta oscuridad espiritual donde muchos todavía están sumergidos. Y dice la pregunta, día terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar de pie? Por eso pues ahora dice Jehová, y aquí hay un llamado que debe fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Tengan ustedes una experiencia viva. Tengan ayuno también. Hagan lloro, hagan lamento. Lamenten cómo está el mundo el día de hoy. No nos adaptemos a este mundo. Rasguen vuestro corazón.
que haya una verdadera conversión y no vuestros vestidos. O sea, lo externo es simplemente eso, externo, pero el verdadero desgarramiento tiene que venir desde adentro. Convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, porque es clemente, porque es tardo para la ira, porque es grande en misericordia y porque Él se duele del castigo. Y aunque Dios viene a aplicar un castigo, aunque Dios viene a aplicar la justicia, Él quiere que el pecador se arrepienta de sus pecados y comience una nueva experiencia de vida con la justicia de Cristo. Este versículo 13, hermano, quizás tú lo has escuchado, lo has leído, has escuchado predicadores, pero en el contexto toma más fuerza. Rasgad vuestro corazón, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso. Yo nunca voy a entender por qué algunos dicen que Dios es un Dios airado del Antiguo Testamento, cuando aquí claramente se expresa como misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Él se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Hay alguien que duda de la misericordia del Señor? Entonces Dios dice, bueno, toquen trompeta en Sión. Sí, hay muchas personas que dudan. Hay muchas personas que se han vuelto agnósticos, se han vuelto ateos, han apostatado de la fe, han perdido la confianza en el Señor. Y nosotros no vamos a poder hacer nada. Lo único que podemos hacer es obedecer la orden de Dios de tocar trompeta, de avisar al pueblo como los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que van por el medio del cielo proclamando el evangelio eterno. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, inviten a las personas. Si ellos quieren venir, que vengan. Si no quieren venir, esa es la decisión de ellos. Pero ustedes sigan tocando trompeta, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños, a los que maman, a los bebecitos, los recién nacidos. Salga de la cámara el novio, deje ya de estar pensando en su propio bienestar y salga también de su tálamo la novia. Entren entre el altar, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes. Entre la entrada y el altar, quizás hablando del altar del sacrificio, mostrando la obra de salvación. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque el plan de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad. En este contexto a Israel, y en nuestro contexto escatológico a todos los seres humanos. ¿Por qué han de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios? No dudemos que el Señor va a cumplir sus promesas, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pero necesitamos clamar, necesitamos rogarle al Señor y decir: obra, Señor, obra en esos corazones endurecidos. Responderá Jehová y dirá a su pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Porque Dios responde. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan. Ustedes están pasando por circunstancias que se les escapan de las manos en medio de tanta necesidad. No se preocupen, yo les voy a enviar su pan, les voy a enviar su mosto, les voy a enviar su aceite, serán saciados de ellos, nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, porque han experimentado ustedes la verdadera conversión, han aprendido a depender de mí, no permitiré que les haga falta nada, hermanos. Y haré alejar de vosotros al del norte, quizás hablando del invasor o hablando de la plaga, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental. El mar oriental, bueno, quizás hablando del, no sé, quizás del Éufrates, aunque eso no es un mar, eso es un río, pero bueno, es posible que esté hablando del Éufrates, y su fin al mar occidental, que sería el mar Mediterráneo. Y exhalará su hedor y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas, posiblemente hablando de la plaga, que ya sería exterminada, o hablando de los invasores, que serían también alejados del pueblo santo, ¿sí? De los fieles. Tierra, no temas, dice el Señor, no temas, no tengas temor, al contrario, alégrate, gózate, porque Jehová hará ¿qué cosa? Grandes cosas. Animales del campo, no teman. La naturaleza también fue afectada, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán. Pero nosotros debemos reverdecer. Nosotros, de hecho, el Apocalipsis habla
cuando empiezan a caer ciertos juicios de Dios. Se dice a uno de los ángeles destructores: no destruyas la hierba verde. O sea, Dios siempre va a proveer, el desierto reverdecerá porque los árboles llevarán su fruto, quizás hablando de sus fieles, que siempre llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos, también puede ser desde lo material. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, porque, dice Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ellos entendían perfectamente qué era una lluvia temprana y qué era una lluvia tardía. Las lluvias tempranas eran para colocar la semilla, después venían ciertas lluvias torrenciales para que la semilla germinara, y las lluvias tardías era para que la planta floreara y diera su fruto. O sea que la lluvia era una bendición para los plantíos. Ahora, desde lo espiritual también tiene una connotación. Nosotros en el momento de nuestra conversión, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, estamos recibiendo la lluvia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Jesucristo dijo: el que no nace de nuevo de agua y espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, y eso es donde más vamos a hacer énfasis en las cartas de Pablo: el nuevo nacimiento. Pero ese nacimiento, esa primera renovación espiritual o ese primer llamado al crecimiento espiritual, necesita seguir fortaleciéndose, y cuando vengan los zarandeos, cuando vengan las dificultades, que nuestra fe no tambalee, que no perdamos nuestro primer amor. Y con la obra del Espíritu Santo vamos a ser regenerados constantemente. Entonces la lluvia tardía tiene que impulsarnos a nosotros. La lluvia, es decir, la obra del Espíritu Santo debe ayudarnos a nosotros o impulsarnos a compartir la verdad presente con otros, aun cuando estemos pasando los momentos más difíciles de nuestra vida, para demostrar a las personas que vale la pena seguir este camino. Y decirle: yo a ti te entiendo porque sé lo que estás pasando, porque yo también lo estoy pasando, pero el Señor no me ha desamparado. O sea que esta lluvia tardía, esta lluvia temprana, también tiene su aplicación para el tiempo del fin. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, abundancia, y os restituiré. Os daré mejores cosas de las que ustedes han perdido, y cosas maravillosas tiene el Señor para nosotros en la patria celestial. Aquí en la tierra no nos hará falta nada, porque el Señor dijo: no les hará falta absolutamente nada, les daré 100 veces más, y en el futuro les daré la vida eterna. Y os restituiré los años que comió la oruga, que comió el saltón, que comió el revoltón, que comió la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Yo permití que ustedes pasaran por la adversidad, para que aprendieran a depender de mí. Ya sea que esté hablando del animal de manera literal, o que esté hablando de los reinos sucesivos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, Dios permitió que eso sucediera para que aprendiéramos a depender del Señor. Y el resultado será que comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Ahora, ¿está Jehová en medio de nuestra vida? ¿En medio de nuestro hogar? El relato sigue diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. No hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, después de esta experiencia de renovación espiritual, después de este reavivamiento, mire lo que viene. Después de esto, no antes, después, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe cómo se llama esto? Aparte de lluvia tardía, se llama fuerte pregón. Porque la trompeta se toca, las personas despiertan, reaccionamos, nos encaminamos, confiamos en el Señor e invitamos a otras personas a que nos acompañen. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿O cuál era el propósito de Dios con Israel? Que ellos fueran una luz al mundo. Que ellos primero experimentaran la renovación y que esa renovación fuera una bendición para las demás personas.
Y si Israel no lo hizo, o no lo ha venido haciendo, y no lo está haciendo ahora, nos corresponde a nosotros como iglesia del tiempo del fin hacer lo que ellos no hicieron. Para que el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, primero tiene que haber un reavivamiento en ti, en mí, en nosotros que decimos ser siervos del Señor. Cuando alguien me dice, no, es que las iglesias están muertas. Estás muerto tú. Porque la verdadera iglesia del Señor está reavivada. Y una iglesia reavivada comparte lo que tiene. ¿Y qué tenemos nosotros para dar? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro a un pobre paralítico que estaba en una puerta pidiendo limosna? Yo no tengo plata ni tengo oro. Lo que tengo, te doy. Levántate. ¿Estaba lleno Pedro del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Hacemos eso nosotros hoy? No lo hacemos. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque estamos dudando del mismo Espíritu que nosotros pedimos a diario. Estamos dudando. Esa es la realidad. Y dice acá, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se habla de profetizarán vuestros hijos. A ver, yo creo que nosotros tenemos un concepto errado de lo que es profetizar. Nosotros pensamos que profetizar es tener una revelación magnífica del Señor que nunca antes nadie ha recibido. Eso no es así. ¿Tú no has leído la expresión Saúl también entre los profetas? Y Saúl profetizaba. La profecía o el don profético no tiene que ver simplemente con revelaciones fantásticas. El don de profecía tiene que ver con la exhortación. El don de profecía tiene que ver con la reprensión, con el mejoramiento, con el crecimiento. Los profetas, a excepción de Jonás, que fue prácticamente obligado por Dios a ir a Nínive, los profetas no salían de Israel. Los profetas trabajaban dentro del pueblo. Entonces, el apóstol Pablo dijo, mira, Dios constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Los apóstoles trabajan afuera y los profetas trabajan adentro. Entonces, si alguien dice tener el don profético, lo primero que tiene que hacer es mantener a sus hermanos dentro de la fe. Porque un profeta es prácticamente un representante de Dios que habla en lugar de Dios lo que Dios ha revelado a través de su palabra. No es que va a decir cosas fantásticas. Puede haber algún tipo de revelación especial, pero no es la norma, es la excepción si es la voluntad del Señor. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales que el Señor da según su voluntad. No es que nosotros pedimos, no, Señor, es que yo quiero ser profeta. ¿De dónde sacaste tú eso que quieres ser profeta? Es Dios si te elige, si es su voluntad. De hecho, los profetas no querían ser profetas, siempre rehuían, porque ellos sabían la responsabilidad que tenían. Si no, anda a ver al profeta Jeremías, anda a ver a Ezequiel, anda a ver a Daniel, anda a ver a Elías. Lo que la Biblia describe de ellos no fue una vida fácil. Pero Dios escogerá a los que Él quiera. Profetizarán vuestros hijos, hijos bien instruidos, hijos bien preparados, hijos encaminados con los mismos errores que tú y yo tenemos, pero han puesto su confianza en el Señor. Vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esto quizás también es una... Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que me escriben a mí diciéndome o preguntándome qué significan sus sueños. Hermanos, todos soñamos, pero a veces confundimos los sueños comunes con revelaciones del Señor. Y no estoy diciendo que el Señor no hable a través de los sueños, puede hablarnos, pero no es la regla, es la excepción. Porque en el mundo hay 8.000 millones de personas y todos soñamos todos los días. Entonces hay 8.000 millones de revelaciones. Y los que no son cristianos, y los que no son creyentes, los sueños que ellos tienen, ¿quién se los da? ¿Se los da Dios? ¿Se los da el diablo? Dios nos sabrá mostrar cuando una revelación viene de Él o cuando es un sueño común. Y todo tiene que estar con un escrito está. Hay que pesar los espíritus, hermano. Hay que pesar los espíritus. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Sí, esto de visiones pueden ser también cosas que Dios muestre. Pero recuerda que el Espíritu
trabaja en la mente y Dios puede hacernos obrar para su voluntad y no necesariamente nosotros tener allí una visión sorprendente de algo magnífico, sino que el Espíritu puede obrar en nosotros, porque Él dice, mira, hay multitud de operaciones, hay muchas maneras como el Espíritu puede obrar, y siempre va a ser para crecimiento de, ¿sí? Y no va a ser algo momentáneo, va a ser algo que va a perdurar para siempre. ¿Se acuerdan ustedes de Gamaliel en el Nuevo Testamento? Cuando con su sabiduría llegó a decir, dejen tranquilos a esos cristianos, que si eso es de Dios prosperará, y si no, se cae solo. Porque hay lo que se llama pruebas de un verdadero profeta. Y es que lo primero es a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso es porque no lo ha amanecido. Si a mí me va a llegar una persona y me va a decir que tuvo un sueño, una revelación de Dios, yo lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo está tu relación con Dios y cómo está tu fidelidad a los mandamientos? Porque, o sea, a la ley y al testimonio. ¿Cómo Dios le puede hablar a una persona que no lo obedece? Bueno, Nabucodonosor es la excepción. Pero era la única manera en que Dios pudiera utilizar a Daniel para poder mostrarle el camino a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor no entendió el sueño, no entendió la visión. Tuvo que utilizar Dios a su profeta, a Daniel, que sí era un hombre espiritual. Entonces, esto es un tema que puede ser álgido para algunas personas y puede ser un choque duro, pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Y podemos seguir hablando de este tema del don profético. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero vamos a continuar con nuestro capítulo. Versículo número 29. También sobre vuestros siervos, porque cubrirá muchas personas, y sobre vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y yo soy partidario de que esto también tuvo su cumplimiento cuando Pedro proclamó un mensaje y 3,000 personas se bautizaron porque el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Pero había una característica en Pedro y todos los que estaban en el aposento alto, era que todos estaban unánimes juntos. Tenían el mismo sentir. Estaban concentrados en ese reavivamiento espiritual. Y el Señor les dijo, ustedes no pueden salir a predicar sin antes recibir el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También dice el versículo 30, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Este versículo 31 se entiende con este versículo 30 se entiende con el versículo 31 que dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Te das cuenta que este capítulo menciona 3 veces un acontecimiento? Que puede ser un acontecimiento literal como lo expliqué en el capítulo número 1, lo voy a poner otra vez de nuevo acá, que puede tener su aplicación desde lo típico que fue dirigido a esas personas que escucharon ese mensaje, el cumplimiento antitípico que se repetiría en un evento posterior y también un evento escatológico. Entonces, el hecho de que se mencione 3 veces este acontecimiento es porque posiblemente tiene sus repercusiones en la historia y va a causar su efecto en el crecimiento espiritual de las personas. Termina este capítulo, bueno, aquí dice el versículo 31 para terminar de leerlo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso del Señor, como queriendo decir, antes de que todo esto acabe, ocurrirán estos fenómenos naturales. Y todo aquel que creo que esto es lo más importante de todo el capítulo, porque Dios nos va a saber dirigir el camino. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero aquel que lo invoque de veras, como dice el Salmo 145, ¿has leído tú ese Salmo 145? Aquel que invoque de veras al Señor, no simplemente con expresiones de la voz, sino que realmente sea algo que salga del corazón, de nuestra mente. Todo aquel el que invoque de verdad, que dependa de Dios, será salvo. Se habla de salvación porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como haciendo alusión al Mesías que habría de venir. Pero eso es que el Señor Jesús dijo, la salvación viene por los judíos, porque es que Jesús era de la tierra de Judá, como ha dicho Jehová. Y esto me gusta mucho porque al final se habla de ese remanente, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y tú y yo podemos pertenecer a ese remanente fiel, que en medio de cualquier circunstancia aprende a depender del Señor. Hoy podemos confiar plenamente en que el Señor dirige a su pueblo,
porque todo aquel que invoca el nombre del Señor se salvará, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y tú y yo podemos pertenecer a ese pueblo remanente. Y allí, entonces, nuestra fe se fortalece y aprendemos a vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.